Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, hoy vamos con la última parte del tema de este motorcito de corriente continua de imanes que tengo preparado para digitalizarlo en su día. Y he aprovechado estos dos últimos vídeos para comentar las posibilidades que hay de manejo de estos motores de corriente continua cuando nosotros tenemos o solemos tener nuestras instalaciones de corriente alterna. Bien, para los propietarios de modelos de Märklin, de Payá, que tienen motores universales, pues en fin, esto a lo mejor pues tiene un valor residual, pero sí que es importante esto que hemos estado hablando en estos últimos vídeos para aquellos que se hacen con locomotoras que tienen motores exclusivamente de corriente continua. Entonces, bien, ahí ya nos encontramos con la posibilidad lo hemos comentado en los últimos vídeos, de las posibilidades de manejo en corriente continua, en corriente alterna en la vía, el inversor que funcione en un caso, que no funcione en el otro. Y en definitiva, si recordáis los vídeos, empezamos diciendo que el motor, según está, es decir, según se hace con los imanes, únicamente está preparado para funcionar en corriente continua y se maneja marcha adelante y marcha atrás con el inversor. El segundo paso que dimos fue decir, bueno, pues yo quiero que este motor también funcione en corriente alterna. Entonces, pues bueno, el paso que dimos fue ponerle un puente de diodos, con lo cual conseguimos que funcionase en corriente continua y que funcionase en corriente alterna. Pero ¿qué ocurría? Que nos quedábamos tanto en continua como en alterna sin la posibilidad del cambio de marcha, a no ser que fuese un interruptor manual. El tercer paso que dimos fue el siguiente, es decir, bueno, pues vamos a conseguir que por lo menos en corriente continua funcione con el inversor del transformador, aunque en corriente alterna tendremos que darle a la palanca. Fue el tercer paso, que lo recordáis, que hicimos un interruptor para corriente alterna y corriente continua y habíamos conseguido que en continua manejar marcha adelante y marcha atrás con el transformador, pero en alterna nos quedaba la imposibilidad de hacerlo y por lo tanto necesitábamos la palanca manual. Bien, pues hoy vamos con el último paso y, en fin, para que conozcáis esta posibilidad, que es conseguir que un motor de corriente continua, de imanes o exclusivamente de corriente continua, funcione en vía tanto en continua como en alterna con las inversiones de marcha en ambos transformadores, ¿de acuerdo? Entonces ya os lo anticipé en el último vídeo, que lo enseñé al final, la existencia de esta placa. Es decir, es una placa, en concreto una placa electrónica, la MDK 032, que lo fabrica para K-Line, y entonces, pues bueno, lo que consigue es a través de un sistema de relés, pues consigue hacer las inversiones de marcha. Entonces tiene un puente de diodos de entrada para que funcione en alterna, aunque también funciona en continua, y repito, una vez instalada nos permite hacer el cambio de marchas tanto en continua, funcionando en continua con el transformador, como funcionando en alterna con el transformador. ¿De acuerdo? Y vuelvo a repetir que tiene una gran utilidad para el caso de que nos encontremos con un modelo exclusivamente de corriente continua, porque repito, para Payá y modelos de motor universal, pues no tiene tanta importancia ni tanta trascendencia. Así que es cierto que cada vez más casas, a través de los motores circulares, etcétera, fabrican motores de corriente continua y entonces esto es importante, ¿vale? Bien, pues en cuanto a la placa, deciros que es muy sencilla, viene ya montada y tiene una entrada, que es la entrada del transformador, que se hace a través, pues lógicamente, del patín central y de la masa de la locomotora, ¿de acuerdo? Tiene unas salidas que van a las escobillas, las dos salidas que van a las escobillas, con lo cual ya está hecho el tema de la placa, la conexión, y luego tiene, es importante este detalle, veis estos dos cables blancos que lo que permiten es, a través de un interruptor, se conectan a un interruptor y si se acciona el interruptor, es decir, si se juntan los dos cables, lo que ocurrirá es que la locomotora quedará bloqueada el sentido de la marcha en el último sentido que hubiéramos tenido, es decir, que si está funcionando marcha adelante, le damos al interruptor, bloqueamos el mecanismo de inversión. Es en definitiva un mecanismo electrónico de inversión de marcha. Bien, y como obras son amores y no buenas razones, pues vamos a hacer una cosa. Ya lo tengo conectado, vamos a hacer la prueba para que lo veáis y veáis cómo se ejercita y cómo cambia de sentido esta locomotora. Vamos a poner esto para que esté, porque si no es difícil que se sujete. Y para que lo veáis,
pues es importante el tenerlo aquí. Bien, tenemos ya el transformador de corriente continua. Vamos a conectar. Conectamos a patín central. Y conectamos una masa. Aquí tiene pintura, vamos a conectarla aquí al tornillo. ¿De acuerdo? Y ahora veréis cómo tenemos el transformador de corriente continua, aquí lo tenéis, y vamos allá. ¿Veis? Está funcionando ahora mismo marcha atrás, para que lo veáis. Marcha atrás. Entonces la inversión se hace un toquecito y ahora le damos. ¿Y veis? Marcha adelante. Lo mismo. Queremos marcha atrás, un toquecito y marcha atrás. Hay que cogerle el truquillo al transformador porque la ruleta en un solo sentido, insisto, un toquecito y vuelta a darle. Y cada vez que hacemos esta operación, cambia de sentido. Esto en corriente continua, ¿de acuerdo? Ahora vamos a probar con corriente alterna. Quitamos el transformador de corriente continua y ponemos el transformador de corriente alterna. Aquí lo tenemos. Y vamos allá. Esto como el transformador de toda la vida. Ahora marcha atrás. Ahora marcha adelante. Cambiamos. Marcha atrás. Cambiamos. Marcha adelante. Bien amigos, pues ese es el tema de la placa. Con ello ya hemos cubierto las tres fases de dejar un motor, todas las posibilidades de funcionamiento de un motor de corriente continua, exclusivamente de corriente continua, en nuestros circuitos, tanto de corriente continua como de corriente alterna. La placa esta es interesante, vuelvo a repetir, para aquellos que disponen de modelos de motor exclusivamente de corriente continua y quieren ejercitarlos en circuitos de corriente alterna. Evidentemente la placa tiene su tamaño, la he utilizado en este caso porque cabe en el automotor. Para las locomotoras ya sería un poco más complicado. Está pensado sobre todo para este tipo de locomotoras americanas grandes que caben en la carcasa, pero en fin, es un poco saber que con una electrónica adecuada se puede conseguir este resultado que, en fin, considero que es importante y que sería útil que lo conocieseis. En fin, pues yo lo voy a montar en el automotor, voy a disfrutar de ver el automotor en vía con sus inversores y ya, pues vuelvo a repetir, cuando llegue el decodificador y tenga tiempo para instalar lo que son nada más conectar los pines, pues ya veréis el automotor ejercitándose en digital. Bien amigos, saludos cordiales a todos, espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y lo que os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal y hasta la próxima.